digital, me toca dar el tema de síndrome del ligamento arcuato. ¿Vale? El síndrome del ligamento arcuato medial se define como un grupo de síntomas causados por la compresión extrínseca del tronco celíaco por el ligamento arcuato medio. Esta es la definición como básica. Sin embargo, debemos recordar que no es la única estructura anatómica que se encuentra en la proximidad del tronco celíaco. Entonces, también puede ser secundario a bandas fibrosas prominentes, tejido neuronal o ganglionar periaórtico que se encuentra en la proximidad del tronco celíaco. Recuerden que tenemos aquí el ganglio celíaco que controla también las funciones vasomotoras. ¿Ok? Entonces, desde aquí lo vamos a llamar el síndrome del mal o SMAL. Eso me parece bastante divertido. En el cual, ¿qué vamos a tener como sintomatología? Pues la literatura nos menciona que hasta el 90% de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, el 10% que sí es sintomático va a presentar un dolor epigástrico postprandial, regularmente de los 60 a los 90 minutos posterior a la ingesta de los alimentos, y algunos síntomas asociados como náusea o diarrea posterior, igual postprandial de forma crónica y cíclica conforme a la alimentación, ¿vale? En cuanto a epidemiología, ¿qué vamos a tener? Que 2 de cada 100,000 personas van a poder padecer esta enfermedad. Regularmente se va a dar en mujeres jóvenes en el rango de los 20 a los 40 años. De predominio son personas delgadas. Nos refiere que posterior al tratamiento quirúrgico, el 53% de los que tengan el síndrome del ligamento arcuato medial van a presentar mejoría. Sin embargo, como ven, es un porcentaje muy pequeño o digamos pequeño para el ámbito quirúrgico, que el 53% presenten mejoría. Sin embargo, esto es porque pueden llegar a tener cambios hemodinámicos, no solo, también ante la luz, o más bien en la luz del tronco celíaco. Por lo tanto, es parte de nuestro deber reportar que hay algún cambios a nivel del endotelio para poderle dar una terapia endovascular a estos pacientes. Entonces, una vez que nosotros damos un tratamiento quirúrgico que es, digamos que resecar el ligamento arcuato, vemos en el seguimiento que sigue presentando cambios hemodinámicos, entonces es nuestro deber sugerir los cambios, digamos que el tratamiento endovascular para aumentar el porcentaje de alivio de los síntomas hasta un 76%. Bueno, vamos a tener que recordar cómo está nuestro tronco celíaco. Bueno, parte de nuestro tronco celíaco, la anatomía circundante. Lo que vamos a tener es que las curas diafragmáticas van a nacer a la altura de L4 a L1 en el lado derecho y de L3 a L1 en el lado izquierdo. A través de ellas va a nacer una banda fibrosa a nivel de L1, la cual va a conectar ambos pilares cruales para posteriormente dirigirse hacia el ligamento central del diafragma. ¿Ok? Como les decía, no es lo único que nosotros estamos pensando es que el ligamento arcuato es todo lo que lo causa, no, porque recuerden que también tenemos ganglios nerviosos y también digamos la cadena ganglionar del plexo celíaco o del tronco celíaco, que también nos puede dar este tipo de compresiones. Lo más común es que nosotros veamos el ligamento arcuato, pero también podemos ver más estructuras anatómicas que pueden generar esta compresión. Si nos vamos digamos que a una vista laparoscópica, podemos ver justamente cómo es que se encuentra las crudas, más bien el ligamento arcuato. En este caso vamos a tener que este abultamiento que tenemos del lado derecho de la pantalla sería nuestra arteria hepática, del otro lado vamos a tener nuestra esplénica y por arriba vamos a tener nuestra arteria gástrica izquierda. Y si ven, podemos tener estas bandas fibrosas que sería nuestro ligamento arcuato, como tal, ya visto en una vista laparoscópica. ¿Ok? Y bueno, ¿qué va a pasar? Que
que este síndrome lo tenemos que evaluar de una forma muy quisquillosa, muy especial. ¿Por qué? Porque justamente fisiológicamente cuando nosotros respiramos, en la inspiración, más bien en la expiración, nuestro ligamento arcuato, más bien nuestra arteria aorta, va a descender durante la inspiración y durante la expiración va a ascender. Entonces, este fenómeno fisiológico nos puede dar errores diagnósticos. De hecho, si lo ven, hay algunos falsos positivos o que son dinámicos, en los cuales cuando nosotros tenemos esta expiración podemos tener la compresión. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros lo evaluemos en una forma. De hecho, hay un artículo el cual nos menciona que hay errores diagnósticos o sobrediagnóstico en la exploración por resonancia magnética cuando nosotros tenemos en la expiración final, ¿vale? Entonces, más adelante voy a explicar un poquito más cómo debemos de adquirir las imágenes para este tipo de enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues vamos a tener nuestras 4 modelos principales. La angiografía, que va a ser nuestra gold standard, pero a pesar de que es nuestro gold standard, el clínico prefiere la tomografía respecto a otros estudios. ¿Ok? Entonces, en una vista angiográfica, ¿qué vamos a tener? Que es el estándar de oro. ¿Qué ventajas tenemos con la angiografía convencional o con sustracción digital? Pues que podemos evaluar tanto en inspiración como expiración en tiempo real al tronco celíaco, viendo esta compresión pues de forma dinámica. ¿Qué nos va a permitir? Pues evaluar también las redes colaterales que forman de la arteria mesentérica superior hacia el tronco celíaco o hacia nuestra arteria hepática, dependiendo hacia dónde vayan estas ramas colaterales. Podemos evaluar también calcificaciones y velocidades de flujo. ¿Cuál es su gran desventaja? Pues que es invasivo y que parece que es un síndrome de descarte, pues no todos los pacientes van a querer realizarse una angiografía o un procedimiento tan invasivo. No lo quería decir. Bueno, entonces realmente aquí podemos ver una imagen por angiografía en la cual vemos nuestra aorta, nuestra arteria mesentérica superior, parte de nuestras renales y la mesentérica inferior. Pero si nos damos cuenta, podemos ver cómo el tronco celíaco en su extremo proximal presenta una disminución de su luz para posteriormente estar revascularizada y un ensanchamiento de este vaso, lo que nos empieza a dar sospechas pues, de una estenosis. Sin embargo, como bien les decía, no estamos viendo calcios, por lo tanto podemos inferir que hay una compresión del ligamento arcuato a este nivel. Ahora, como bien les decía, la tomografía se ha vuelto, digamos que el estudio de elección por los clínicos, ya que tiene una mejor resolución espacial, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, volumétricas y podemos enumerar estructuras adyacentes a la crura diafragmática. ¿Ok? En cuanto a tomografía, lo podemos evaluar en el plano axial, como nos muestra la letra A, en la cual podemos ver cómo los pilares diafragmáticos emergen de nuestras vértebras lumbrares y posteriormente el ligamento arcuato, el cual va a comunicar ambos pilares diafragmáticos. Y si nos empezamos a ver, podemos ver que aquí hay un engrosamiento de este ligamento. La literatura nos menciona que un grosor de más de 4 milímetros de este ligamento es diagnóstico para un síndrome del ligamento arcuato. Sin embargo, ¿qué pasa? Nos tenemos que pasar siempre en sagital. Aquí la evaluación de la tomografía y de la mayoría de los estudios que les voy a mostrar a continuación siempre van a ser en sagital. ¿Qué vamos a tener como hallazgos en sagital? Vamos a tener que va a haber una disminución del calibre de nuestro tronco celíaco de forma proximal para posteriormente tener una morfología en J y una dilatación del tronco celíaco distal, ¿vale? En esta tomografía podemos ver que también tiene bastantes placas de ateroma calcificadas a nivel de su opérculo. Sin embargo, mencionaban que no tenía como tal una oclusión
real al nivel del opérculo. Sin embargo, pues vamos a tener un gran riesgo de que más adelante pueda presentar una estenosis o un trombo o una isquemia, bueno, con una isquemia secundaria. Como tal, nos mencionaba la literatura que el clínico prefiere las reconstrucciones multiplanales, ya que le permite ver mucho mejor la anatomía de nuestro tronco celíaco, a diferencia de las reconstrucciones multiplanares que pueden llegar a infradiagnosticar o sobrediagnosticar, dependiendo qué es lo que estemos buscando. Ok, entonces aquí vamos a tener una secuencia de imágenes de 3 diferentes pacientes. En la letra A vamos a tener como hay una estenosis del tronco principal del tronco celíaco para posteriormente mantener un diámetro normal del paciente. En este caso nos mencionaban que era un paciente con síndrome de ligamento arcuato medial asintomático. En la letra B vamos a observar la estenosis proximal del tronco celíaco para posteriormente tener una dilatación del tronco, lo cual nos hablaba de que este sí era un paciente que ya estaba sintomático, y posteriormente vamos a tener marcada en esta reconstrucción volumétrica una marcada estenosis con una dilatación posterior del tronco celíaco, y aparentemente tenemos ya también una red colateral que va desde la mesentérica hacia nuestra arteria hepática como un dato pues complementario del síndrome del ligamento arcuato. Es importante que si nosotros vemos redes colaterales más la estenosis del ligamento del tronco celíaco, es más que, digamos que la sensibilidad diagnóstica aumenta hasta un 89-90%. ¿Vale? En este caso vamos a tener dos reconstrucciones con máxima intensidad y volumétricas, en las cuales podemos ver otra vez la estenosis del proximal del tronco celíaco para posteriormente ver este ensanchamiento de sus ramas, y que posteriormente al verlo en un plano coronal podemos ver como el tronco celíaco, aquí no vemos como tal la estenosis, sin embargo podemos ver que la arteria mesentérica superior empieza a tener red colateral tortuosa, tanto tortuosa, y que principalmente podemos ver cómo esta red está ensanchada y trata de comunicar lo que es nuestra punta de flecha. Nos habla de que hay una comunicación de nuestra arteria pancreatoduodenal con dirección hacia nuestra arteria hepática, como tratando de compensar esta insuficiencia arterial que presenta por la estenosis que presentábamos previamente en el tronco celíaco. Respecto a la resonancia magnética, pues no vamos a tener mayor problema, son los mismos hallazgos que podemos ver. En este caso vamos a tener dos imágenes de resonancia magnética post-contraste, uno en fase arterial, uno en fase venosa, en la cual podemos ver cómo la aorta presenta un calibre habitual con una disminución de su calibre a nivel del tercio proximal de nuestra arteria celíaca, y posteriormente recobrar el calibre. Sin embargo, si nos damos cuenta en la imagen que está hacia la izquierda, que se toma en inspiración, podemos ver cómo el calibre realmente no está afectado al 100%, entonces aquí estamos sobrediagnosticando este síndrome. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre que tengamos estos estudios los evaluemos con una inspiración media, o sea, ni tan inspirado ni tan expirado, sino a la mitad, para que no nos den estos artefactos y demos un sobrediagnóstico a los pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un poquito más de dinero y recurso, pues podemos hacer este tipo de reconstrucciones, este tipo de adquisiciones, que sería un volume flow en 4D, en la cual ya podemos evaluar tanto la velocidad de flujo de nuestros vasos como una reconstrucción volumétrica.
En este caso podemos observar que las imágenes nos hablan que es un paciente que está ya diagnosticado con un síndrome con un síndrome del ligamento arcuato medio ya diagnosticado, en el cual le piden la resonancia con volume flow, en el cual podemos ver que el tronco celíaco presenta en ayuno presenta un defecto de señal a nivel de su tercio proximal, y que posteriormente en el postprandial podemos ver que este defecto de llenado se acentúa. Sin embargo, si se dan cuenta, ven cómo cambia la velocidad arterial, que pasa de estar de entre los 50 a 60 centímetros sobre segundo. En el postprandial disminuye, llegando casi entre los 25 y 20 centímetros sobre segundo, más el defecto de llenado central que tenemos en estas reconstrucciones, lo que nos está hablando de que tiene un secuestro postprandial muy sugestivo, pues ya de los hallazgos que tenemos previamente con el diagnóstico del paciente. ¿Qué pasa? Que posterior a la cirugía le vuelven a realizar esta imagen en 4D, en la cual podemos ver cómo ya no tenemos este defecto de llenado, y que tampoco tiene una rectificación ni un ángulo hacia superior que veíamos previamente. Ya tiene una curvatura un poco menos marcada, menos angulada, y que vemos que ya no tiene este defecto de llenado que veíamos previamente en su tercio proximal, y que en el postprandio tenemos ya un volumen fisiológico en el cual está aumentado posterior al postprandio. Digamos que en este caso ya estamos viendo que tiene un funcionamiento fisiológico de su vascularidad. ¿Ok? Y bueno, por último, como la clase es de Doppler, realmente lo que pues, nos interesa evaluar, ¿no? La evaluación, pues como ya sabemos, la debemos de tener en las tres modalidades: en modo B, en modo color y en espectral. ¿Ok? En modo B, como tal, nos habla de que nosotros debemos de estar evaluando en sagital o en longitudinal nuestro tronco celíaco, y algo que nos debe de hacer la sospecha de un síndrome del ligamento arcuato es que al nosotros encontrar el tronco celíaco con un ángulo bastante obtuso respecto a la aorta, nos puede estar sugiriendo este síndrome. Además, que si nosotros vemos una estenosis bien marcada sobre la base o el opérculo de nuestro tronco celíaco, pues nos va a dar sospecha. Posteriormente, en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo en modo color, podemos ver cómo hay un artefacto de aliasing al inicio en el opérculo de nuestro tronco celíaco, el cual nos marca que con color pues tenía tanto en escala de amarillos y verdes, iban a tener representado las turbulencias o la pérdida del flujo laminar del vaso, en el cual pues empezamos a tener este efecto de aliasing, y nos hablan de que el paciente tiene un diámetro aproximado de 1.6, máximo, bueno, de 1.6 milímetros o 0.16 centímetros de grosor. ¿Ok? Como tal, la anotación que nos menciona en este artículo es de que AML-TC se refiere a que estaba igual en una inspiración media para su valoración. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en el análisis espectral, que de hecho no se tenía aquí ciertas dudas porque se pasaba digamos que el espectro, entonces supongo que no corrigieron esa parte de nuestra técnica. Del nivel de la línea básica. Ajá, y línea básica está una frecuencia, ¿no? En este caso nos menciona que dependiendo de cómo nosotros exploremos al paciente, también va a cambiar el flujo. Sin embargo, recordemos que un flujo de más de 200 centímetros sobre segundo en el vaso es diagnóstico de una estenosis, y más los hallazgos
nos estaría hablando de que hay un síndrome de ligamento arcuato medial. Sin embargo, vean como en inspiración, que es cuando la aorta desciende, podemos, y no tenemos una compresión de este paciente, tenemos un flujo de 2.1, 211 centímetros sobre segundo. Entonces, a pesar de que esté en inspiración, está elevado. Posteriormente, en expiración, que cuando es que nuestra aorta asciende y es más compresible, vamos a tener un volumen de 448 centímetros sobre segundo, y que en una posición media, ni allá ni tan acá, seguimos teniendo este mismo diagnóstico y una velocidad picosistólica elevada. Ok, pues realmente es lo que nosotros tenemos que saber sobre el síndrome del ligamento arcuato. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? También necesitamos tratarlo, ¿no? Recuerden que a pesar de que nosotros tenemos la parte de terapéutica, pues, y que la estamos olvidando, pues que tenemos que saber que el tratamiento, pues, es justamente liberar el ligamento arcuato. Como podemos ver, aquí tenemos la raíz del tronco celíaco. Con las bandas de látex podemos determinar que aquí está nuestra gástrica izquierda y nuestra esplénica con la segunda banda. ¿Ok? Para que sepan más o menos cómo lo va a ver el cirujano. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también podemos interactuar sobre ello. ¿Ok? Parte del tratamiento son abordajes por radiointervencionismo. En este caso vamos a tener un abordaje anterior, en el cual vamos a tener que pasan una aguja chiva en dirección hacia los pilares diafragmáticos, a través de los cuales se puede insertar, infiltramos ropicabaína con decaedrón y medio de contraste para la guía fluoroscópica, para el avance fluoroscópico. Digamos que empezamos con tomografía para centrarlo a nivel de las cruras, y posteriormente los movimientos los hacemos con guía fluoroscópica y insertamos instilamos 20 mililitros a través de ambos pilares diafragmáticos para poderlo tratar. ¿Ok? En este caso podemos tener que a este paciente con las imágenes 1 y 2, por imagen en Doppler podemos ver el efecto de aliasing con un aumento y que posteriormente con un fenómeno de aliasing, en el cual vemos que en su tomografía hay esta morfología en J con la estenosis que veíamos previamente. Perdón, ya me acuerdo. Le habían hecho la tomografía primero a este paciente, se le libera mediante técnica laparoscópica al paciente y se le da seguimiento por ultrasonido Doppler, en el cual podemos ver que empezamos a tener estas fenómenos de aliasing, y nos hablaba de que su volumen también estaba elevado. Miren, está casi entre 150 a 200 a nivel de la inspiración, ¿vale? Entonces se corregía parcialmente en inspiración, pero en expiración seguía presentándolo, y el paciente seguía presentando dolor a pesar del tratamiento quirúrgico, por lo que se decide hacer un abordaje posterior de forma permanente con el depósito de material esclerosante sobre los pilares crurales, con un abordaje posterior e instalación de alcohol polivinílico para la esclerosis del remanente de los pilares diafragmáticos. ¿Vale? Nada más para que sepamos que también se puede tener esto y no solo nos quedemos con el ligamento, digamos, con el tratamiento quirúrgico, pues laparoscópico o invasivo. Y respecto a la recanalización, pues justamente es esto lo que nosotros tenemos que darle evaluación en el seguimiento postquirúrgico para saber si tiene cambios hemodinámicos, pues ver la posibilidad de una estenosis o un engrosamiento de la íntima, que también puede llegar a pasar por la compresión prolongada del paciente. Entonces aquí es donde nosotros vamos a determinar si el paciente requiere un tratamiento endovascular. ¿Vale? Pues bueno, eso sería todo lo que... Ya nada más, esto es muy bien. Tomar en cuenta que el espectro normal de tu arteria, de tu tronco, ¿qué será? ¿Te acuerdas? ¿Qué espectro esperamos encontrar? Debería ser...
Dependiendo el tipo de Pero paciente. en una inspiración normal, si yo le pido apnea al paciente, que es más fácil encontrarla en apnea, voy a encontrar un patrón de baja resistencia, monofásico de baja resistencia, ¿no? En ayuno. Pasa lo mismo que en la mesentérica, cuando ya no tienen ayuno, se modifica un poquito el patrón, pero ahí es menos evidente la modificación del patrón. Obviamente, lo importante de hacerlo por Doppler es porque generalmente el primer estudio que le van a pedir al paciente va a ser un ultrasonido. Entonces, si nosotros tenemos en conciencia que puede existir, porque clínicamente me cuadra con el cuadro clínico que está presentando el paciente, pues lo puedo explorar. No les voy a mentir, es muy difícil encontrar el tronco y obviamente tomar espectros también, pero de que se puede porque pues, si no, no existiera la literatura, ¿verdad? Pero ¿qué queda? Pues que practicar. De que se encuentra el tronco, se encuentra. Fácil no es, pero a veces hay pacientes que pues no pueden estarle haciendo angio y angio, porque pues obviamente tienen alguna cuestión crónica, ¿no? Alguna cuestión renal, etcétera. Entonces, el cirujano, pues, ¿qué te va a decir? Pues hay que hacerle un Doppler, ¿no? Entonces, no queda más que se pongan a practicar para explorar todos los vasos principales y va a ser más fácil que se habitúen. Entonces, todos los estudios de abdomen que hagan, traten de ponerle un Doppler. Entonces, para que vean las salidas, se vayan como haciendo más familiarizados con los vasos abdominales, que por Doppler sí se pueden estudiar, que requiere experiencia, sí, pero pues si lo hacen repetidamente se les va a hacer más fácil. Y otra que a veces los cirujanos lo primero que hacen es mandar a la paciente a subir de peso. Si se dieron cuenta en todos los estudios de tomografía, son pacientes muy delgados, extremadamente delgados. Como toda la patología abdominal compresiva o que cause compresión de un vaso con otro, como en el del cascanueces, como en lo primero que hacen es indicarle a la paciente que suba un poquito de grasa abdominal. Eso a veces mejora. Entonces, clínicamente la paciente, si aumenta grasa visceral, puede mejorar la sintomatología. Obviamente dentro de lo permitido, ¿no? Tampoco la van a mandar. Y ya, obviamente, si no hay mejoría clínica, pues ya interviene. Pero sí, generalmente lo que se está utilizando ahorita antes de la cirugía es todo lo endovascular. Y obviamente lo intervencionista. Entonces, algología generalmente hace este procedimiento, que en teoría deberíamos hacerlo los intervencionistas, ¿no? Pero bueno, algología ya está metiendo su cuchara, entonces... ¿Qué hora es? ¿Creen que nos dé tiempo de noche? Sí. ¿Quién sigue? Y la media.